Gracias, Alicia, por esta estupenda presentación. A medida que la hora avanza, esto se va poniendo más peligroso. Muchos ya estáis pensando en la cena y los otros estáis pensando en lo que viene después de la cena. Afortunadamente tenemos la solución en forma de un ponente excelente y de un tema que desde AUSAPE nos ha parecido muy interesante y que esperamos que también os lo parezca a vosotros. Vamos a tener la ocasión de ver a Carlos Díaz. Carlos empezó su carrera profesional en Hewlett Packard, ha pasado por empresas como Meta 4, con cargos a nivel nacional e internacional. Actualmente en SAP tiene la responsabilidad del equipo de liderazgo de SAP a nivel de EMEA y él y su equipo son responsables de la venta y la promoción de las soluciones de SAP en el ámbito de la innovación. Carlos es un escritor reputado, un ponente excelente. Quizá alguno de vosotros tuvisteis la oportunidad de verle y escucharle en el último Business Forum que se celebró en Madrid. Y hoy nos va a hablar de dos temas que os decía que a nosotros nos parecen muy interesantes, cambio climático y economía colaborativa, y de cómo desde SAP se percibe y cuál es su propuesta de soluciones alrededor de esta temática. Un placer tener a Carlos con nosotros. Carlos, por favor. Lo que veis en la pantalla, se llama el Pacific Garbage Patch, el montón de basura del Pacífico. Y este montón de basura rellena un 40% de nuestros océanos. En concreto, esa isla de basura es del tamaño del este de Australia. Y todos nuestros océanos están llenos de esta basura. Durante los últimos 10.000 años, nuestra concentración de CO2 en la atmósfera ha sido constante. Ha estado en 280 partes de CO2 por millón. Solamente en los últimos 50 años ha sido cuando esta concentración de CO2 en la atmósfera ha pasado de 280 partes a 400 partes por millón. Y la pregunta es, ¿por qué ha pasado eso y qué quiere decir para nosotros? ¿Qué nos dicen estos síntomas? ¿Qué nos dice esa basura que está en el océano? ¿Y qué nos dicen esas cifras de concentración de CO2 en la atmósfera? ¿Qué significa para mí? Lo que vais a ver representado de forma dinámica en la pantalla son las temperaturas desde el año 1880 hasta el año pasado. Las líneas rojas indican cada uno de los 10 años más cálidos de la historia. Como podéis ver, todas las líneas rojas están en los últimos 15 años. Eso significa que la temperatura de este planeta está aumentando. Desde que ha aumentado las concentraciones de CO2 en la atmósfera, la temperatura ha aumentado en nuestro planeta aproximadamente 1 grado. ¿Y qué significa esto para nosotros? ¿Qué significa esto para mí? Antes de entender lo que significa, vamos a entender cómo ha ocurrido esto. Esto ha ocurrido en 3 fases. La primera fase auspiciada por la invención del motor de vapor en 1769, cuando empezamos a quemar carbón y echarlo a la atmósfera. Con eso, por supuesto, desarrollamos nuestras infraestructuras de transporte ferroviario y teníamos el primer nuevo trinomio de la primera revolución industrial: el carbón, el transporte ferroviario y el telégrafo. A eso le siguió, después de la invención del motor de combustión en el año 1890, la segunda revolución industrial, que tenía su nuevo trinomio. El nuevo trinomio era que quemábamos gasolina, desarrollábamos una infraestructura de carreteras y, por lo tanto,
producíamos y distribuíamos más bienes y además teníamos un nuevo método de comunicación. Este era el trinomio y ha sido el trinomio de la segunda revolución industrial que coexistió con la primera y de la que todavía seguimos disfrutando. Esta segunda revolución industrial trajo un aumento de productividad muy grande. En las fábricas, un aumento de productividad de hasta el 300%. Y empezamos a producir muchas cosas. Empezamos a llenar nuestra vida de muchas cosas. Lo que no acabábamos de comprender, y lo que no acabamos de comprender, es que por cada kilo de algo que producimos, gastamos 3.200 kilos de materias primas. Es decir, que por una laptop de 1 kilo que compramos, estamos necesitando materiales como para producir 3.200. Estamos utilizando agua y otros materiales a esa razón de ser. Y esto no lo hemos acabado de comprender bien. De hecho, no hemos acabado de comprender bien que desde que acabamos de implantar nuestra infraestructura de carreteras, a finales de los años 80, en esa frenética producción de cosas, hemos ya utilizado 1/3 de todas las materias primas de este planeta. No estoy hablando desde el principio de los tiempos de la humanidad, no. Estoy hablando desde que acabamos la infraestructura de carretera en los años 80. Desde entonces y solo desde entonces hemos consumido 1/3 de todas las materias primas de este planeta. Y nos plantamos en la tercera revolución industrial, una tercera revolución industrial que nos va a llevar a un cambio en el trinomio característico de esta revolución industrial. Sin duda, probablemente en el año 2030 el 70% o hasta el 70% de las energías que estemos consumiendo sean energías renovables, lo que se llaman energías del cielo versus energías del infierno, que son el carbón y el gas y la gasolina. Probablemente para el año 2030 el 25% de todo lo que vamos a producir sea el resultado de procesos productivos aditivos y no sustractivos, es decir, tecnologías 3D, tecnología que crean capa sobre capa y no que consiguen crear cosas sustrayendo material. Estos procesos productivos consumen 10 veces menos materiales. Y por lo tanto, todos seamos un poco no solamente consumidores, sino productores de muchos de nuestros materiales o prosumidores, al menos en cierta medida, de aquellas cosas que consumamos. También pensamos que para el año 2030 el 30% de las cosas que utilicemos serán cosas compartidas o reutilizadas y no compradas de nuevo. Y que muchas de las entregas de esas cosas van a estar hechas a través de nuevas tecnologías sensorizadas, como los drones y otras. Y por supuesto, como hemos oído en la ponencia interior, muchas de esas cosas serán inteligentes, hasta incluso muchas personas serán inteligentes, dicen. Pero este será en definitiva nuestro nuevo trinomio que caracterice la tercera revolución industrial. Como pasó con la primera y la segunda, la tercera coexistirá con la segunda durante un tiempo. Estas revoluciones industriales han hecho que hayamos aumentado exponencialmente el nivel de habitantes en nuestro planeta, que como sabéis ha ido de forma absolutamente paralela al uso de nuevas energías. Hemos pasado en la primera revolución industrial de tener aproximadamente 1 billón de personas a tener ahora exactamente 7,4 billones de personas. Y ahora el objetivo en la reunión de París y el objetivo que se ha puesto el mundo es que no excedamos los 450 partes por millón, partes de carbono por millón en la atmósfera. Y que no excedamos los 2 grados centígrados. Ahora, a partir de aquí viene lo interesante de esta presentación, que he dividido en 2 partes. Esta primera parte, que es una introducción a los 2 conceptos, los 2 grandes pilares del cambio. Una es la economía verde y la otra es la economía colaborativa.
Esa será la primera parte de la presentación. Y después es qué oportunidad vemos en SAP en este mundo. Pero vamos a esta parte de la presentación porque es sustancial entender qué significan 2 grados y qué significan 450 partes por millón en la atmósfera. Para que se hagan una idea, la última gran glaciación, la diferencia de temperatura con la actualidad era de 5 grados. ¿Qué significan 2 grados de diferencia? Vamos a hacerlo con un ejemplo práctico y me voy a fijar en una parte del mundo, solo en una parte del mundo, y ustedes serán capaces de extrapolar esto a lo que significa para nosotros. Voy a fijarme en India y en concreto voy a fijarme para empezar en Bangladesh. Como ven, este azul clarito significa que no hay mucha profundidad. 2 grados de diferencia en la temperatura significa que 1/3 de su superficie queda bajo el nivel del mar. En ese tercio de esa superficie viven 60 millones de personas. 60 millones de personas que van a migrar, probablemente si son listos migrarán hacia la India, no migrarán hacia Myanmar, ¿vale? Desafortunadamente en la India, que tiene 1.300 millones de personas, produce exactamente lo que come. Un aumento de 2 grados significa un 25% de decrecimiento en su capacidad de producción, que deja aproximadamente a 300 millones de personas sin nada que comer. Creo que no van a estar muy contentos cuando 60 millones de personas vengan de Bangladesh, país que ven ellos de forma poco amigable. Por cierto, para poner esto en contexto, fijémonos en el problema que hemos tenido en Europa para albergar a 60.000 refugiados que vienen de Siria. Estamos hablando de 60 millones que tienen que ir de aquí a aquí y 250 o 300 millones que tienen que ir de aquí a algún sitio. Vamos a seguir con la India. El otro vecino de al lado es Pakistán. Estuve la semana pasada allí y aprendí que esta zona verde de aquí es realmente, Pakistán es un desierto que tiene un único río. Río que nace desafortunadamente en Cachemira, zona de conflicto con India. 2 potencias nucleares. Cuando uno tiene hambre y tiene toda su población, deja de ser razonable. Todo el mundo tiene derecho a tener su propia opinión, pero no todo el mundo tiene derecho a tener sus propios datos. Entonces, la pregunta clave es ¿cuándo? Pues vamos a hacer unas cuentas. Estamos en 400 partes por millón. De hecho, ya hemos superado las 400 partes por millón. Y aumentamos 3 partes por millón al año. Eso significa que las 450 partes por millón llegan efectivamente en el año 2030. Y es entonces cuando decimos, ¿y por qué? ¿Y por qué a mí? Si yo siempre había pensado que esto era para mis nietos o para los nietos de mis nietos. Y entonces estaba muy tranquilo. Pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a esta generación? ¿Por qué en el año 2030? Y entonces entendemos que nos decimos 3 grandes mentiras. La primera grande mentira que nos decimos es, esto no me va a afectar a mí. Me va a afectar a mi hijo o al hijo de mi hijo. Y vemos que no es así. La segunda gran mentira es, esto no me va a afectar a mí. Esto va a afectar a las costas. Y solo con el ejemplo de la India vemos que esto no es así. La tercera gran mentira que nos decimos es, esto va a ser lineal, lo vamos a ir viendo, vamos a poder actuar. Va a venir poco a poco y voy a ser capaz de reaccionar. Y si no, ya inventaremos algo. La tecnología inventará algo. Pero como digo, son las 3 grandes mentiras. El momento en el que estamos, el momento histórico en el que estamos es en un coche a toda velocidad que no tiene frenos y rodeados de
smog que no nos deja ver que estamos al borde de un acantilado. Terminamos entonces con la introducción sobre el momento verde. Vamos a hablar de algo que está ocurriendo a la vez, algo que todos también somos capaces de percibir, la economía colaborativa o los commons. Y esto se deja ver en muchos factores de lo que hacemos, cómo compartimos coches, cómo compartimos un taladro, cómo compartimos una habitación, es decir, cómo compartimos todos los productos y servicios de nuestra sociedad. Y esto ocurre de manera extrema en 3 situaciones. Cuando tenemos materiales de los que solo queremos cierta utilización, por ejemplo en Estados Unidos hay 50 millones de taladros, cuando lo que quiere la gente no es ni siquiera el taladro, es el agujero, pero lo utiliza una vez cada X meses. Bien, es muy normal pensar en compartir esos productos que casi no utilizo. Por ejemplo, un coche cuyo 23 horas al día está inactivo. Comparto también cuando tengo necesidades temporales, es decir, cuando tengo productos, por ejemplo, de bebé que dejo de necesitar. En ese sentido también empiezo a compartir. Y por último, comparto cuando tengo cosas que dejan de tener interés cuando ya las he usado, un libro, una película, etc. Todo esto fue cómo surgió la economía colaborativa, pero lo fundamental es que cambia el paradigma de por qué hacemos las cosas. La economía colaborativa no tiene que ver con la propiedad de los medios de producción, tiene que ver con la renta de los medios de producción. Si solamente el 20% de lo que compramos lo alquiláramos, seríamos capaces de reducir nuestras emisiones en un 2% a nivel mundial. No tiene que ver con maximizar los beneficios, tiene que ver con maximizar el significado de por qué hacemos las cosas, para qué hacemos las cosas. No tiene que ver con tener acceso al capital financiero, tiene que ver con tener acceso al capital social, a las comunidades, a por qué la gente hace las cosas. La gente quiere ser parte de algo más grande, está cansada de ir al mall y consumir. No tiene que ver con hacer publicidad. La gente ya no se cree a las empresas y lo que dicen. Tiene que ver con creer a lo que nos dicen las otras personas. 65% de las personas creen en el boca a boca, pero no creen en los anuncios de lo que decimos las empresas. Entonces, la economía colaborativa tiene que ver con un cambio de paradigma sustancial en el por qué hacemos las cosas y para qué hacemos las cosas. Y en este proceso, mucha gente nos hemos planteado o se ha planteado, bueno, ¿qué puedo hacer yo para conectar estos dos mundos, el de la economía colaborativa y el de la situación verde en la que nos encontramos? Bueno, desde luego, históricamente, compensar nuestra huella de carbono es algo que podemos y debemos hacer. Yo mismo cuando viajo accedo a esta página web donde simplemente veo de dónde a dónde he viajado, lo haré esta noche para compensar mi viaje entre Madrid y Zaragoza y puedo pagar por lo que estoy tomando del planeta para que esta organización plante árboles. Solo hay 2 formas de capturar carbono de la atmósfera. Una son los árboles y otra es el océano. No hay más formas de capturar carbono en la atmósfera. Entonces, mucha gente, cada vez más, compensa su huella de carbono de manera individual y absolutamente no obligatoria. Pero muchas personas están también entendiendo que si hay una acción que pueden llevar a cabo para minimizar su impacto verde, es dejar de comer carne. Y fíjense que muchas veces nos es mucho más fácil aceptar pagar más o comprar un coche híbrido o comprar más para sentirnos más verdes. Pero lo que no estamos dispuestos a hacer es cambiar nuestro comportamiento, cambiar nuestros hábitos, cambiar nuestros corazones. Esto no estamos dispuestos a hacerlo. Y aunque le digas a una persona el 51% de tu huella verde
El 51% de lo que contaminamos en este mundo tiene que ver con la carne que comemos. Así de sencillo, y con la leche que bebemos. Y de hecho, para que nos hagamos una idea, una sola hamburguesa necesita de esta cantidad de agua para producirse. Y esa cantidad de agua, traducido en nuestro mundo, son aproximadamente 2.700 litros de agua. Es decir, que cuando uno se come una hamburguesa, esto es el panorama que tiene que tener en mente. Probablemente si nuestro vecino se deja la manguera abierta, le avisáramos. Pero no nos cuesta nada comer una hamburguesa, porque no lo sabemos. Este es el problema, que no lo sabemos. De hecho, yo muchas veces, como este es mi tema del día a día y mi pasión, le pregunto a alguien, oye, ¿cuál es tu huella de carbono? Para empezar, y no es una crítica, es una realidad. No saben ni siquiera la medida. No sé si esto se mide en kilos, en toneladas. Bueno, por cultura básica, la huella de carbono que este planeta puede soportar de cada uno de los 7,4 billones de personas son 2 toneladas de CO2 al año. Eso es lo que puede soportar para no incrementar los niveles de CO2 en la atmósfera. La media en la Unión Europea son 13 toneladas de CO2. La media en España son 15 toneladas de CO2. Mi media son 50 toneladas de CO2 al año. Luego, yo no puedo de otra forma más que compensar mi huella de carbono. Y no solamente es la carne y alimentos que vengan de los animales. Por ejemplo, para producir 3,7 litros de leche hace falta 3.700 litros de agua. Básicamente porque el grano que le damos de comer a los animales, a las vacas, es muy inefectivo. Y para que nos hagamos una idea, y con esto acabo mi primera parte, si distribuyéramos la leche que hay en el mundo entre los habitantes que hay, esta es la cantidad de leche que podríamos tomar a la semana. Con lo cual, yo creo que algo va a cambiar, queramos o no, antes de que veamos el IoT. Y una de mis atribuciones en SAP es entender de dónde va a venir el próximo billón de euros para SAP. Pues 2 y 2 son 4. Vamos a verlo. Vamos a ver cómo nos vamos a apalancar en el mayor grupo de interés de la historia de la humanidad. Y no digo de los últimos 10 años, de los 15, no. El mayor grupo de interés de la historia de la humanidad. La gente que vamos a ser capaz de parar esto juntos, entendiendo lo que está pasando en el mundo y sabiendo que o lo hacemos juntos o lo que haga yo, haciendo para compensar mi viaje a Madrid-Zaragoza hoy, no vale de nada. ¿Vamos por ello? Pues vamos a la siguiente parte de la presentación. Pues bienvenidos a Climate. Climate es el social marketplace del siglo XXI. Es el nuevo icono para la revolución que vamos a ganar, la lucha contra el cambio climático. Lo primero que hicimos cuando dimos a luz esta idea, y tengo que lo voy a hacer al final. Lo primero que hicimos cuando dimos a luz a esta idea fue ir a preguntar a la gente por qué no estaba haciendo más cosas. Si esa era la realidad, ¿por qué no estaba haciendo más cosas? Y muchas de las respuestas que recibíamos eran, bueno, es que realmente no sé lo que está ocurriendo. Cuando recibo datos de acidificación del mar, no sé interpretar qué significa eso. Cuando recibo información de los niveles del CO2, no sé qué significa eso y además no sé cómo impacta mis acciones y además no tengo ningún
ningún feedback de nadie, no sé lo que está haciendo el resto de la gente, no me creo lo que dicen las empresas. Todo eso nos lo dijeron. Y todo eso nos lo dijeron y hemos conseguido unos resultados que son muy claros. Lo primero es, no me creo lo que dicen las empresas, y cuando hablo de las empresas hablo de ustedes y de los productos que ustedes están promoviendo en el mercado. No me creo. Cuando me dicen que son verdes, me da igual qué logotipo tenga, no me creo que son verdes. No entiendo por qué son verdes. No me es fácil reutilizarlos. No me es fácil formar parte de una comunidad que los esté utilizando y me esté diciendo, porque yo solo me creo lo que dice el boca a boca, porque soy parte del Commons y porque cada uno de nosotros somos cada día más parte del Commons. Si no me lo dicen los demás, yo no me lo creo y no tengo acceso a esa información. Nos dijeron también, como pueden ver en las cifras que tienen delante, que no tienen recompensa. O sea, utilizan algo, pero ¿cuál es mi recompensa? Tienen la impresión de que los productos verdes son más caros. ¿Cómo puedo ser verde y ahorrar? ¿Cómo me puedes ayudar a ser verde y ahorrar? Es decir, la gente nos estaba diciendo, es que no hacemos esto porque no entendemos la realidad y no sabemos cómo hacerlo y de verdad que si yo supiera y me lo pusiera fácil y fuera bonito y cool y sexy y si fuera como un juego, pues yo lo haría. Pues entonces la respuesta es, ¿por qué no hacemos cool, sexy y fácil y como un juego? Y lo llamamos Climate. Y lo hace la empresa de software más potente del mundo con las alianzas adecuadas, con la tecnología lo más parecido a la magia posible. Pero pensando en ellos, primero identificamos quién eran los jugadores para que esto pudiera funcionar. Lo primero son las empresas. Esas empresas que dicen, tengo un producto que es más verde que otros, o tengo un producto que ha pasado por ciertas certificaciones, pero no vamos a dejar que las empresas digan qué es verde y qué no es verde. Vamos a poner un intermediario como Good Guide. No sé si Good Guide es una empresa que se dedica a ver las certificaciones que tienen los productos y decir de forma neutral, esto es más verde que esto otro. ¿Okay? Entonces, esa información, aplicamos el concepto de consensus computing, es decir, no vale que un jugador me diga algo, tienen que ser dos jugadores que me están diciendo la misma información, en este caso Good Guide y otras empresas intermediarias que me están diciendo que es verdad. ¿Okay? Porque es nuestra credibilidad lo que está en juego, la credibilidad de Climate. Lo siguiente es empresas, entre comillas, medioambientales. La ESA, la Agencia Espacial Europea, la NASA, las ciudades, su información de agua, su información de niveles de CO2, su información de contaminación. Toda esa información tiene que ser relevante para mí. Hay muchas aplicaciones que me dan esa información en cualquier parte del mundo y a mí no me dice nada cuál es el nivel de acidificación en la ciudad de Singapur. Lo que quiero son datos que están alrededor de mí, que son relevantes para mí. Entonces, hemos llegado a acuerdos con organizaciones de ese tipo que me dan datos que son relevantes para mí. Y por último, los últimos gran jugadores son la información del propio Mate. Esto se llama Climate porque está hecho por una comunidad de Mates. Mates es esa gente que ya está convencida sobre lo que está pasando en el mundo en lo que se refiere al cambio climático y además utiliza la economía colaborativa. Bueno, pues todos esos mates tienen un montón de información que está totalmente inconexa. Por ejemplo, tienen acceso a su cuenta bancaria y nadie hace nada con esa información. Tienes acceso a su cuenta de energía eléctrica y nadie hace nada con esa información. O tengo distintos dispositivos conectados a mi teléfono, pero están en silos. Fitbit habla con su aplicación de Fitbit, Nest habla con su aplicación de Nest, pero no están hablando entre sí. No hay un centro neurálgico de recogida de todos esos datos. Entonces, vamos a romper esos silos, vamos a implementar tecnologías como If This Then That, no sé si estáis familiarizados con ellos. Si esto ocurre en esta aplicación, entonces activa estos protocolos en esta otra aplicación para utilizar componentes de todo mi mundo sensorizado. Online, a través de los sensores, y offline, información de mi utility, de mi telco y de mi banco. Con lo cual, estos son los tres grandes actores. Y en medio
compartiendo, orquestando y manejando esa información, aparece Climate, una comunidad y un marketplace. Una comunidad de gente que tiene intereses parecidos y un marketplace donde ellos pueden acceder a servicios y productos que les ayudan de manera gamificada y a través de challenges a reducir su huella a la vez que ahorran dinero. Vamos a poner un ejemplo. Soy Kimberly, tengo 28 años, vivo en Londres. Me despierto y saludo a Climate. Tengo la planificación de mi huella digital del día y empiezo aprendiendo. Climate me dice cosas de mí que yo no sé. Por ejemplo, ¿qué diferencia hay con la huella digital de mis vecinos? O ¿cuál es mi previsión de impacto medioambiental si sigo haciendo exactamente lo mismo que he hecho en la historia? Es decir, me da una visión de algo que yo no conozco. Climate me ayuda a aprender. Climate me ayuda a mantener los niveles de energía de mi casa de forma absolutamente conectada con mis dispositivos, o si no tengo ningún dispositivo, solamente tengo mi teléfono, mi smartphone, es suficiente. Hemos estructurado ciertos escenarios con los cuales el 95% de toda la funcionalidad de Climate se puede entregar solamente con un smartphone. Obviamente, cuantos más dispositivos tengo conectados, más funcionalidades puedo activar. Pero el 95% de la funcionalidad se puede activar solamente con un smartphone. Es decir, puedo controlar mis niveles de energía. Puedo también recibir recomendaciones. Si voy conduciendo demasiado rápido en tiempo real, Climate me dice, estás aumentando tus niveles de emisiones. Y de forma positiva, siempre de forma positiva, me ayuda a manejar mi comportamiento. Es decir, valora cuando hago algo por minimizar mi huella. Transcurre el día y me da nuevos targets. Me dice, oye, hoy podemos hacer esto de manera diferente. Por ejemplo, hoy es lunes, va a ser el lunes sin carnes. ¿Aceptas el reto? Estas personas en tu comunidad ya lo han aceptado. Acéptalo, públicalo. Es decir, damos el sentido de comunidad, que es lo que la gente nos estaba diciendo. Quiero hacer de esto, digamos, un challenge que aceptemos entre todos. Si acepto por cierto, aceptando solamente 4 challenges al mes, hemos hecho las matemáticas, un mate, uno de los usuarios de Climate, podría reducir un 22% su huella de carbono. Es decir, realmente esto tiene sentido si millones de personas lo utilizan, pero el impacto es brutal si millones de personas lo utilizan. Además, es interesante pensar que donde lo tienen que utilizar esos millones de personas es en el primer mundo, porque somos los que hemos contaminado desde la primera revolución industrial, empezando por los ingleses, y son los que seguimos contaminando. Una persona en Etiopía tiene un impacto de aproximadamente 0,25 toneladas de CO2 cuando nosotros tenemos 17 toneladas. Es decir, somos nosotros los responsables de minimizar nuestra huella de carbono. Con lo cual, esto está pensado, por supuesto, para personas que tienen smartphone. No por dejar a nadie de lado, sino porque somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de minimizar nuestra huella. Esa persona, obviamente, integrado con sus otras redes sociales, porque Climate no solamente es cool y es fun, también es open, ¿vale? Integrado con otras redes sociales y utilizando los 11 sensores, tenemos 11 sensores en nuestro smartphone, sabe dónde estoy, el de geolocalización es uno de ellos, y sabe cuáles son las ofertas para tener un menú sin carne en mis alrededores. Directamente a través de Climate puedo ofrecerlo, pero va más allá. Climate puede saber si yo tengo un Fitbit, si estoy entrenando, si no estoy entrenando, si me recomienda hidratos de carbono y me puede incluso recomendar un submenú que es eficiente para mi estilo de vida. En definitiva, para el Mate, esta es la magia que necesitan para consumir productos y servicios. Y digo consumir, aunque realmente Mate
me permite hacer tres cosas: compartir, intercambiar y consumir. Como hemos dicho hace un rato, para el año 2030 la idea es que consumamos un 30% menos y compartamos un 30% más. Es decir, que compramos algo cuando no queda más que otra opción. Los mates acceden a esta comunidad, creen en lo que se promueve a través de esta comunidad, pero ¿qué hay para las empresas? ¿Por qué una empresa podría estar interesada en promover sus servicios a través de Climate? Bueno, la primera razón ya la hemos visto. Esto no va a ser algo nice to have. Es algo que nos va a llegar. Quien primero se posicione aquí, quien tenga más credibilidad, quien haya hecho antes algo por cambiar el mundo, va a tener todo el reconocimiento del mayor grupo de interés en la historia de la humanidad. Creo que nadie puede prometer más. Pero además, voy a ser capaz de tener un entendimiento del mate como nunca lo he tenido. ¿Por qué? Porque de manera agregada sé quién cobra hoy su nómina, quién está hoy dónde, quién hace llamadas de teléfono, cuáles son sus intereses, cuáles son los productos, cuáles son lo que han consumido. Es decir, no hay ninguna plataforma que ofrezca más información, más capilarizada y de más valor a ninguna empresa que Climate. Imagínense, para lanzar un producto, para promover un producto, para hacer el marketing one-to-one, el marketing just-in-time, Climate va a ofrecer toda esa información a las empresas que utilicen Climate como canal de venta. Y además, me va a permitir no solamente reaccionar ante esas realidades, sino predecir esas realidades y ser capaz, como hacen muchas telcos o algunos bancos, de poder saber cuáles son los resultados que quiero, cuáles son las características. Este es mi resultado final al que quiero llegar. Estas son todas las opciones para llegar a este resultado. Bueno, pues saber cuáles son todas las palancas que tengo que tocar en el cliente final para llegar de este punto, estado actual del cliente, a este punto de aquí. ¿Vale? Todos estos son servicios que van a tener las empresas en lo que llamamos Cloud for Climate. El producto tiene dos dimensiones: una dimensión business to consumer, Climate, los mates, su red social con su marketplace, y una dimensión business to business, donde las empresas tienen acceso a Cloud for Climate con servicios como el Bullseye, es decir, la inteligencia de todo lo que hacen los mates para promover tus productos y servicios, o Eco Intelligence, para saber cómo conseguir tener más clientes, cómo conseguir llevar productos al mercado más rápidamente, etcétera, etcétera. ¿Cómo va SAP a ganar el próximo billón? Esta es una de mis responsabilidades, como decía. Y como aclarábamos, esto tiene dos dimensiones: una dimensión business to business y una dimensión business to consumer. ¿Vale? En cada transacción, cuando el mate compre algo, se le va a cargar el 3,5%. Ahora veremos cómo es esto comparado con otras plataformas. Excepto, por supuesto, si compra el producto más verde de la lista. Si compras el producto más verde de la lista, no hay 3,5%. Es decir, eso es cero. Es gratis desde el punto de vista del porcentaje de la plataforma. ¿Por qué? Porque lo que queremos, más allá del próximo billón, es impactar en el resultado de la huella de carbono de nuestras sociedades. Y, obviamente, todos los servicios a los que accedan las empresas, dependiendo de cuáles son los servicios, son 5 servicios distintos, va a tener un coste para las empresas que promuevan sus productos a través de Climate. Decía que ese 3,5%, comparado con cualquier otra plataforma, las plataformas ganan dinero de 3 formas, básicamente. El primero es cuando listas algo en la plataforma, pagas un tanto al mes. Cualquier producto que listas en una plataforma. El segundo es cuando lo vendes, pagas un porcentaje. Y el tercero es
si quieres publicitar algo y quieres ponerlo arriba de la lista, pues pagas por publicidad. Dos comentarios referidos a Climate. Climate no acepta pagar por publicidad, es decir, no hay shortcuts. O eres verde o no eres verde. No puedes pagar y no ser verde. Y segundo, como veis en las transacciones, vamos a aplicar el porcentaje más bajo en la industria. No sé si estáis familiarizados con algunas plataformas como Etsy, pero para aquellos que dudan si Climate puede tener volumen, Etsy tiene 100 millones de usuarios. Etsy es una plataforma de venta de productos hechos a mano, ¿vale? Por simplificar. Y tiene 100 millones de usuarios. Como decía, estos son los el 3,5% en la dimensión business to consumer. En business to business, estos son los distintos servicios que las empresas a los que las empresas podrán suscribirse, porque esto es obviamente una solución cloud. Servicios de marketing predictivo, servicios de consolas de precios, es decir, yo aquí podré, ¿qué pasa si subo este producto de precio 3 céntimos? ¿Qué pasa si hago este producto, pongo este producto en esta modalidad? Todos esos escenarios, todos esos simuladores, con toda la información de la que tiene Climate, será también un servicio al que podrán suscribirse las empresas y otros mucho más interesantes también. ¿Cuál es la obligación moral? Yo he estado involucrado en ONGs que se han dedicado al tema del cambio climático durante mucho tiempo y el problema es que a lo mejor es que ni siquiera saben. Si yo les explico qué es el marketing 101, si les explico qué es el consensus computing, si les explico, para el tiempo que he acabado de explicar esto, pues yo creo que se me han aburrido todos. Entonces, somos un grupo de personas en ciertas multinacionales que entendemos la capacidad de los distintos componentes tecnológicos, los que somos capaces, no digo somos capaces con superioridad intelectual, sino tenemos la obligación moral de saber cuáles son los componentes arquitectónicos y tecnológicos necesarios para hacer que una solución compleja como esta pueda operar. Y me da igual que sean componentes de SAP o no sean componentes de SAP, pero tienen que ser componentes que hagan esto una realidad. Como iba a decir antes y he aprovechado para decirlo ahora, Climate no existe todavía, estamos en modelo de prototipado. Ahora voy a comentar con ustedes cuáles son los siguientes pasos, pero este es mi gran caballo de batalla. Esto no es una opción para SAP, es una responsabilidad moral para SAP y es una gran oportunidad de mercado para SAP. Y una de las razones las que estoy presentándoles esto y no un producto de SAP es porque necesito de su colaboración. Es curioso cómo cuando estamos estudiando la competencia para Climate, hemos analizado una por una cada una de las 27 aplicaciones que hay relativas al cambio climático. Y quiero parar para subrayar este número, 27. Es decir, cualquier juego de mi hijo, de Minecraft, tiene decenas, incluso algunas hasta 100 aplicaciones sobre Minecraft. Para el cambio climático, el mayor problema de la historia de nuestra humanidad, no de nuestra generación, hay 27 aplicaciones. Y la palabra que las describe es única. Patéticas. Y hemos analizado una por una, en muchas dimensiones. De hecho, en contenido, en simplicidad, en niveles de gamificación. Las hemos analizado para entender por qué la gente no los usa, por qué no son virales, por qué no son cool, por qué no son wow, por qué no son sexy. Y lo hemos comprendido perfectamente, porque su nivel de sofisticación es prácticamente nulo. Y hemos también tratado de entender por qué, si recuerdan, en un lado estaba lo social y en el otro lado estaba el marketplace. Digamos, ¿por qué Facebook no ha tratado de ser
Amazon o por qué Amazon no trata de ser Facebook? ¿Por qué esos dos mundos están separados? ¿No lo han pensado alguna vez? ¿Por qué esto ocurre? De hecho, bueno, Facebook trata cada vez más de vender más cosas, más o menos, no sé, exitosamente. Pero ¿por qué no están más unidos esos mundos? Y hemos visto lo que gente como Amazon o eBay ha tratado de hacer. De hecho, les invito a que en Amazon vayan y abran Amazon Green, porque Amazon tiene un Amazon Green. Es decir, en un tab diferente se puede abrir Amazon con productos verdes. Desafortunadamente han entendido mal el concepto, porque lo que sí que hay son muchos productos de color verde, pero verdes tienen pocos productos. Es decir, ellos han querido decir, yo también son verde. ¿Qué pasa? Que la gente no se cree nada de esto de Amazon, porque Amazon es una máquina de ventas y de distribución y de muchas otras cosas, pero no es una máquina de creer en algo verde. Entonces tienen aquello abandonado con productos de color verde. eBay lo intentó y fracasó, por la misma razón. Quien sea el nuevo icono de este negocio tiene que ser alguien que nazca en este negocio y tiene que ser alguien que nazca de la mano del Commons, no una empresa. De hecho, Climate no estará cero branded by SAP. No aparecerá SAP en ningún lado. Por supuesto, en Cloud for Climate, en los servicios a las empresas, por supuesto que aparecerá SAP, porque ahí tenemos la credibilidad y la relación con el 75% del PIB del mundo. Esa es nuestra fortaleza, entre otras cosas. Pero para los clientes finales tiene que ser alguien que nazca con un interés genuino y que la gente pueda creer en ello. Entonces tenemos dos opciones y con esto ya voy a acabar. Opción 1, podemos esperar a leer en Wired quién va a ser el nuevo icono del Commons y el Movimiento Verde, o podemos actuar ahora y crear el nuevo icono para la nueva realidad, que no es nuestros hijos y nuestros nietos, es para nuestra nueva realidad. Y nuestra intención en Climate es que esto lo anuncie de manera oficial nuestro CEO en Davos el año que viene. Y que al año siguiente anuncie los 10 millones de usuarios activos en la plataforma. ¿Cuáles son los próximos pasos? Muy sencillo. Desde un punto de vista técnico, estamos utilizando HANA Cloud Platform, nuestra plataforma por excelencia, para conectar todos esos componentes que he mostrado en la slide hace un rato. Estamos firmando un acuerdo con la Agencia Europea Espacial y con otras agencias para recibir información que sea relevante para los mates. Todo esto está siendo salvaguardado desde un punto de vista de conocimiento del cambio climático por el Instituto de Potsdam sobre el cambio climático, que son los líderes a nivel mundial en saber que los algoritmos que vamos a proponer para decir a cada mate esto estás ahorrando, así estás impactando, están validados por alguien independiente y no por ninguna empresa particular o por nosotros, SAP, que no somos un experto en cambio climático. Estamos llegando a acuerdos con las empresas que tienen que certificar esos productos. Solamente porque se hagan una idea, Good Guide tiene 275.000 productos, pero vamos a aceptar muchos otros jugadores, con lo cual no va a haber problema en, oye, ¿cómo certifico mis productos verdes? Prácticamente cualquier certificación oficial va a estar incluida en Climate. Tenemos que trabajar más de la mano con organismos públicos españoles para recibir también datos locales sobre atmósfera, agua, etc. Y, por supuesto, como han visto en estas slides de Climate, el diseño está en el corazón de lo que hacemos en Climate, porque las 4 características que queremos con las que nazca Climate es que sea cool, fun, open and positive. Positive es la que quiero recalcar, es decir, que animemos a la gente en cada acción, que sea algo que realmente inspire, que sea icónico. ¿Y qué es lo que quiero de ustedes? Pues queremos también probar con 20 empresas en España, lo estamos haciendo en otros países, 20 empresas en España que crean que sus productos tienen cabida en Climate. Y vamos a probar con una comunidad inicial de 2.000 mates para empezar a
a alimentar ese marketplace con los productos de estas 20 compañías. Y para esto tenemos 4 preguntas fundamentales que quien esté interesado se puede acercar a nosotros ahora. Simplemente rellenar el nombre de su empresa, cuáles son los productos que vería interesante empujar a través de Climate. Estas 20 compañías, por supuesto, van a tener el privilegio de tener todos esos servicios sin ningún coste. Y si usted no es la persona adecuada para esto, ¿quién sería la persona y si estaría dispuesto a presentarnos en su organización a una persona para validar esta idea? Eso está en este cuestionario que pueden recibir aquí y que se rellena en un minuto. Por finalizar y recapitulando, estamos en un momento histórico, en una ventana de oportunidad para reaccionar que es muy corta. Algunos dicen que se acaba en 2017. Solamente para que se hagan una idea, una vez que superamos los 350 partes por millón, todo el hielo perpetuo en el Polo Norte, Polo Sur, glaciares se derrite. Antes o después, obviamente, cuanto más arriba estemos en partes por millón de CO2, más rápidamente. Con lo cual, lo que importa es cuánto tiempo estamos por encima de 350 partes por millón. Aquí el chiste no está en saber hasta cuánto llegamos, sino cuánto tardamos en retroceder hasta 350 partes por millón para tener lo que se dicen los expertos que es una concentración de CO2 segura en la atmósfera. Ante esta ventana de oportunidad no podemos hacer algo de manera individual. Tenemos que hacer algo que cuente con las masas, que esté inspirado en la economía colaborativa que está cambiando nuestras vidas. Y la invitación de hoy es una invitación de SAP distinta, una invitación para que levanten la mano y digan: mi empresa va a hacer algo para salvar al mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos Díaz. Solamente recordarlos que los autobuses van a estar fuera del palacio, en la salida cerca del Hotel Iberos, esperando para llevarlos a vuestros hoteles. A las 8:15 van a tener el traslado a la cena, a la finca Alquería, y las personas que están alojadas en el Hotel Palafox van a tener que cruzar la calle y coger el autobús adelante del Hotel Melia, solamente cruzar la calle. Bueno, después de las 8:15 solamente hay taxi, por eso contamos con vuestra puntualidad máxima. Muchas gracias y nos vemos en 2 horas.